Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Local, y hoy el tema por el cual hemos invitado a los agentes involucrados y más empapados en el tema sobre vivienda es casualmente la dificultad de acceder a una vivienda propia en nuestra ciudad. Para ello, luego de los auspicios, estamos con nuestros invitados. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un nuevo programa y como hacías referencia en la presentación, el tema de hoy tiene que ver con la vivienda propia, la dificultad que tienen muchas familias, muchos riocuartenses, no solamente riocuartenses, sino los argentinos, de poder llegar a tener su vivienda propia. Y para ello hemos invitado en el día de la fecha a Franco Castaldi, quien es director del Instituto Municipal de la Vivienda, al titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Río Cuarto, Germán Páez, y a integrantes de la Cámara de la Construcción de la ciudad de Río Cuarto, Atilio Lunardi. Muchas gracias por venir y muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Muchas gracias. Y sí, realmente tres personas que están muy involucradas y muy relacionadas con la gente que tiene su escasez de vivienda, ¿no? Así que, bueno, Germán, desde tu sector, me gustaría que nos cuente cómo ven la factibilidad de una persona de poder acceder hoy a una vivienda propia. Y le cuesta bastante a la gente poder acceder por el costo de la vivienda. Si bien se ha reactivado la búsqueda con todas las líneas de crédito que hay ahora que se están lanzando, por ahí el monto al que pueden acceder se ven muy limitado al tipo de casa para poder adquirir. Atilio, que estás en la construcción, el metro cuadrado se ha visto muy incrementado, el precio del metro cuadrado, se ha encarecido mucho la vivienda. Digamos que ha ido acompañando la inflación, ¿no es cierto? En los últimos años, entre lo que es la inflación y el aumento del costo de la vivienda, ha ido paralelo, digamos, no ha habido un desfasaje importante. Lo que pasa es que, digamos, los montos que suman la construcción en este momento es alto, ¿no? Y entonces cuesta mucho, digamos, que las clases asalariadas pueden tomar su vivienda en forma directa. ¿Está resentido el sector de la construcción en estos momentos? ¿O ha digamos, reactivado algo? Se ha reactivado un poco. Digamos, yo trabajo más que nada en obras más industriales y comerciales, pero ha sido, digamos, la parte privada en la parte de vivienda se ha dado en dos sectores, ¿no es cierto? Las viviendas de grandes superficies, digamos de más de 200, 300 metros, o los departamentos. Si las viviendas intermedias han sido siempre una zona que ha tenido poco desarrollo desde hace varios años. Y casualmente la clase que más es la clase que más lo necesita, ¿no es cierto? Es decir, ahora con los créditos hipotecarios que han salido, está alguna posibilidad de que se han vendido casas, incluso casas ya antiguas también, ¿no es cierto? Pero se ha podido manejar un poco ese intermedio. Los créditos Procrear también generaron un buen momento de que se tomó esa franja, ¿no? Así que bueno, en eso, si se puede continuar con esta línea de créditos, se puede conseguir que cubra una pequeña porción, ¿no es cierto? El problema más grave está en la zona de los salarios más bajos. Eso depende pura y exclusivamente de lo que es la intervención del Estado para generar barrios y planes de largo plazo, a través de vivienda social, vivienda a través de sindicatos, ¿no es cierto? Que bueno, se ha hecho muy poco en los últimos años. Yo diría 20 años hace que se viene haciendo mucho menos de lo que se necesita. Entonces se ha generado un déficit que es por lo menos 12.000 viviendas de esas características. Hay algunas que son de un censo hace poco que se hizo, que creo que son algo de 1.200, 1.300 viviendas, en las cuales, digamos, no son vivibles directamente, ¿no es cierto? Entonces esas requieren total. Y hay otra parte de viviendas que son casi 2.000 también, o 2.500, que son viviendas que necesitan repararse o ampliarse
y hay otras 8.000 en el cual se está viviendo en condiciones de hacinamiento, ¿no es cierto? O sea, son viviendas que estarían bien, pero hay mucha gente adentro. Entonces, eso te genera una cantidad que es importante para que se pueda lograr un equilibrio en ese sentido, ¿no? Sin duda que eso es un factor que el municipio le repercute porque es el primero que le van a golpear la puerta. No sé si está bien, no sé si está mal, no sé si nos hemos tirado la pelota encima a los riocuartenses de algo que tanto no nos corresponde como esas instancias, pero sí, supongo que debe haber estudios y... Hay algunos estudios, muy pocos. La encuesta permanente de hogar que se realiza en Buenos Aires da un déficit anual de 12.000 viviendas por año en Argentina. Río Cuarto sí, tenemos un déficit, pero hoy no podemos dar el número exacto porque no hay ningún tipo de estudio previo. En todos estos años no se ha realizado absolutamente nada. Recién el año que viene, el mes que viene, vamos a crear, ya lo vamos a estar poniendo en funcionamiento, el registro de la demanda del hábitat. Ahora, había un indicador de lo que decía Atilio, de la necesidad en Río Cuarto de unas 15.000 viviendas, 15.000 familias eran las que... Sí, pero no sé la fuente. Por eso no tengo en este momento porque fue la publicación, pero algo hace muchos años que se maneja esa sí, no son fuentes confiables y todos trabajan. Hay un problema que lo hablábamos con Germán en el hall. Todo el mundo se está manejando todavía con el censo viejo. Estamos con números muy desactualizados para empezar a hablar de estadísticas. Sí, la realidad es que al primero que le van a golpear la puerta por proximidad es al municipio que es el por proximidad, ¿no? Pero son políticas que deberían ser generales, primero desde la nación, desde la provincia, y los municipios poder acompañar desde la superficie, terrenos que podría trabajar, que manejan mejor el banco de suelo, los espacios, su estudio y su planificación. Como bien lo dijo acá el señor de la Cámara de la Construcción, la construcción venía creciendo anualmente 7 puntos hasta hace unos años, decayó, y donde menos volvió a incrementarse la construcción fue en las viviendas de clase media o de los trabajadores, que es el que menos está pudiendo acceder a un plan de vivienda. Pero Río Cuarto es muy particular porque acá hay un factor que está influyendo mucho, que es el factor del trabajo informal en la ciudad. Nosotros tenemos indicadores superiores al 55% de personas que trabajan, que están en la informalidad laboral. ¿Qué quiere decir? Puede que no estén totalmente en negro los trabajadores, pero cobran parcialmente en blanco su salario. Entonces, el acceso al crédito se hace totalmente imposible, ya sea a un crédito hipotecario, presentarse a una empresa o cómo presentar las garantías. Entonces, la accesibilidad a la vivienda a través de un crédito se está haciendo muy difícil para la clase trabajadora, el trabajador común. ¿Y hay algún plan desde el municipio para atemperar esta situación de gravedad, permitir que muchas familias puedan acceder a su vivienda? Se está estudiando. Nosotros hicimos un relevamiento hasta hace poco de solamente 300 muestras, hablo de personas, de familias inquilinos, para ver cuál es el monto de ingresos, cuáles están en blanco, cuánto está en negro, para adecuar un poco la normativa para futuros planes de vivienda que puedan existir. Por supuesto, el municipio depende muchísimo de los fondos provinciales y nacionales. En un año nosotros hicimos 150 viviendas, completamos por suerte 150 viviendas de lo que era un plan que el gobierno anterior había ejecutado solamente 150 viviendas. Tuvimos que normalizar un loteo completo de 1054 lotes, que era el Castelli 2, que tuvimos que hacerlo nuevo prácticamente, temas servicios, tuvimos que entregar todas las posesiones de nuevos. Fue un problema grave que tuvo Río Cuarto, y donde se perdieron muchos programas Procrear, porque la gente adquirió lotes y no tenían escrituras. Entonces se perdieron más de 600 sorteos de programas Procrear. Nosotros estábamos regularizando eso. Es como que no podemos avanzar mucho porque hay mucha gente que le estamos debiendo gestiones anteriores, sea lo que sea, ¿no? Pero el gobierno cambia, pero el Estado es el mismo. El que está como deudor de estas personas es el Estado, que nosotros asumimos como gobiernos hoy, pero tenemos que responder e ir reparando todo esto, y que nos falta todavía entregar viviendas. En eso se está trabajando, y tratar de hacerlas bien en las viviendas, por supuesto. Desde la inmobiliaria, ¿qué se observa en cuanto a esto que hablaban tanto Atilio como Franco?
el tema de los préstamos y las exigencias, no solamente el tema salarial, sino que me parece que debe haber otras exigencias que son difíciles de cumplimentar para acceder a un préstamo. Entre lo que se está buscando es el parámetro entre 1 millón, 1,5 millones de pesos de la gente asalariada. Y el tema de demoras en presentaciones en aprobaciones de carpeta, por ahí lo que lo demora son las aprobaciones de plano. Son casas en esos valores que tienen 50 años, 60 años, entonces el tema plano también pasa a ser un problema. Pero bueno, ahora hay un montón de líneas que van a largar, que están largando en todos los bancos. Hay que ver también a qué se ajusta la cuota. ¿Líneas más flexibles o líneas más...? No, aparentemente líneas más flexibles. Lo que estamos viendo es a qué se va a ajustar la cuota. Si a un interés, al UVA, no sé. No son las mismas más flexibles, sino que son nuevas líneas. Exactamente, sí. Y hay viviendas de entre 1 millón y 1,5 millones, que es el monto que hoy en día están otorgando los bancos por los salarios que hay en Río Cuarto, en definitiva. Sí, hay, pero son las menos. Claro. Y hay algunos departamentos que dan esos valores, ¿no es cierto? El problema grave a veces es que la documentación viene retrasada y no se alcanza a cumplimentar. Entonces, la documentación que sería la división. Claro, es que esté el edificio ya con final de obra, con PH aprobado y en condiciones de escriturarse, ¿no es cierto? Entonces, ese es un trámite que suele llevar no menos de 1 año hasta que se completa una vez terminado el edificio, y hay veces que, bueno, si no está ese trámite no se puede hacer la operación. Y si no te puedes escriturar no se puede hacer, ¿no es cierto? Y el más difundido es el préstamo para la adquisición de vivienda ya construida, o también hay acceso a la posibilidad de construir. No estoy al tanto bien de las posibilidades de construir, ¿no es cierto? Pero había una línea de créditos que estaba manejando, no sé en qué estado está en este momento. Eso fue anterior. Ahora la línea es para comprar viviendas. Para comprar viviendas. Es el único. El procrear anterior era para adquirir terrenos. Tenías una para construir vivienda o para adquirir viviendas. Ahora tienes líneas para adquirir viviendas completas o para mejoras y ampliación también, claro, que son las dos líneas que se están manejando actualmente. Creo que estaba por salir la línea semejante al Procrear, estaban estudiándola para poder reinstalarla de nuevo. Claro, la complicación es para muchos que han accedido a los terrenos del Castelli 2 y no tienen hoy en día la posibilidad de financiarse para construir una casa, digamos. Sí. ¿Cuánto se necesita para un terreno? Si alguien quiere acceder a un terreno, ¿qué valores se está hablando? Yo creo que en este momento es un terreno con servicios, ¿no es cierto?, que pueda tener lo mínimo, por lo menos agua y electricidad, no menos de 350.000 pesos, digamos, y un promedio de 400, 450. Exactamente. ¿Son valores altos para el mercado? O sea, Río Cuarto... ¿Después me lo responden? ¿Puede ser? Sí. Vamos a marcar la pausa. Ya regresamos con el tema de hoy, la vivienda propia. Bien, continuamos con nuestros invitados analizando el tema de la vivienda propia en Río Cuarto, las dificultades de acceder a una vivienda. Y yo había hecho una pregunta que Atilio, espero que sea vos quien le responda. Es el tema de el encarecimiento de los terrenos en nuestra ciudad, ¿no? Sí, el tema del costo de los terrenos está dado muchas veces no solo por el valor de la tierra, sino por todo el valor de los servicios que hay que darle, porque antes, hace varios años atrás, digamos 30, 40, se le loteaba la tierra y no se pedía ningún servicio. Después surgieron todos los problemas que le trae eso al municipio, poder darle los servicios. Entonces, ahora te exige como mínimo tener una infraestructura básica de red de agua y de alumbrado, ¿no es cierto? Entonces, vos compras la tierra y tenés que hacerle esos servicios. Entonces, el costo es como que la mitad te lo lleva los servicios, ¿no? Claro. Entonces, por eso también es que los costos no son tan bajos. Así que si no tiene ningún tipo de subsidio,
no es mucho menos lo que se puede pedir por esos valores, ¿no? 350.000 pesos es el costo real o está sobrevaluado No, en está Río bien, Cuarto? entre 350 y 400 Está mil bien, pesos. está bien. Sí, digo. Sí, es lo que El valor Está bien porque la generado, comisión para la inmobiliaria. Si uno lo va a analizar desde el En un punto de lote vista de- de las posibilidades, está difícil, ¿no es cierto? Porque Sí, claro. ¿cuánto puede ahorrar uno Sí, un sí. empleado por mes para poder adquirir Sí. 400.000 pesos? Digamos, Estamos hablando ¿cierto? siempre de un lote tipo entre Sí, por 10 por supuesto. 25, 10 por 30 Por metros. supuesto. Claro, Ahora, en alejado términos del centro, relativos, digamos. en Sí. términos relativos, desde la Cámara de los Corredores deben conocer los precios de Río Cuarto. ¿Están más altos que en otros lugares? ¿El precio de la tierra? No sabría No, decirte no sabría. Sí. lo que estamos por hacer ahora nosotros desde el colegio es hacer un relevamiento de toda la ciudad para sacar bien los precios de la tierra en cada zona. Para las tasaciones. Claro, para que haya, a ver cómo están bien los precios en toda la ciudad. Ahora, la gran necesidad que se manifiesta en Río Cuarto seguro que hace al alza de los valores de los terrenos y de las propiedades. Eso en el municipio, más o menos, usted, sobre todo en la en la Secretaría de la Vivienda, lo se debe percibir, ¿no? O sea, por lo menos el comentario es que Río Cuarto es una ciudad donde el suelo es bastante caro. Está muy Sí. parecido en otros lados, no hay mucha diferencia. Hay algunos lugares en que sí, por ahí no tenés todos los servicios y podés tener, qué sé yo, en un pueblo que tenés mucho más superficie, pero los terrenos bien ubicados, con servicios, no hay tanta diferencia. Eso depende del Claro. ejido municipal hasta donde se puede ampliar el municipio. Tenés municipios que están ya muy comprimido el ejido municipal, entonces tiene un costo más elevado, pero hay municipios que han sido previsores de esto y tienen un amplio ejido municipal y pueden extenderse, y hace también a la planificación, lo que decían, el tema de los servicios, un costo altísimo. Nosotros lo vemos permanentemente, el reclamo cuál es de la gente normalmente ante la crisis actual. No solo se le incrementó el valor de la tierra para poder intentar construir. Si estaba alquilando, se incrementa el valor del alquiler, pero además se incrementa el valor de la luz, del gas, o sea, todo se le incrementó. Entonces el salario se achicó por todos lados. Con más razón, hay menos opciones del ahorro para adquirir un lote. Un lote sí o sí hoy te están pidiendo por lo menos una entrega superior al 50%, y si hablamos de algún lote de 450 mil pesos, ¿qué trabajador los tiene en mano? Sí, claro. Siendo en la cuestión, viéndolo como una cuestión lógica, está prácticamente inalcanzable para el sector trabajador, que trabaja en promedio, que hoy están ganando 15 mil pesos aproximadamente. ¿Hay banco de terrenos? ¿El municipio tiene terrenos? No, algo que sí hay que rescatar de un gobierno anterior, que se sortearon más de 3.050 terrenos. Lo que no hay que rescatar es que estaban todos sin papeles, ¿no? No sirvió de nada porque se perdieron los procrear, se faltaban los servicios, pero es como que se gastó todas las opciones que había. Ahora, cuando el municipio, nosotros actualmente estamos investigando los valores de superficie, pues nosotros no compramos lotes, sino compramos superficies, y ahí aparecen algunos que nos piden $40 el metro cuadrado. Y acá cerquita, digamos acá afuera de la ciudad. ¿Y cómo hacemos para encarar eso? Y después poner los servicios. Cualquier inversión del Estado municipal y nos vamos a estar pisando los 100 millones de pesos sin servicio. Y cuando haya que poner el servicio, cerca de 120 mil pesos por terreno el servicio. Entonces, para un municipio también se hace difícil ante este valor de la tierra. Bueno, y el valor que se lo armó el mercado y es propiedad privada, ¿no? Nosotros no ¿Hay podemos... terreno con servicio o no? Dentro más cerca queda del poco. ejido urbano. Los que digamos. ya están a la venta, los que están con servicio están a la venta. Las grandes superficies están todas sin servicios, digamos. Pueden tener servicios periféricos o relativamente cerca, pero Están sin servicio. sin servicios. Entonces tenés que hacer el loteo, hacer las calles, poner luz, agua como mínimo, como dijeron correctamente, que es lo mínimo que se necesita, y después financiarlo a 10 años, que es algo que tenemos que pagar todos los vecinos. Eso no es que solamente, bueno, lo vendo de contado. Financiar a mínimo 10 años.
Claro. Es un costo altísimo para el municipio, que no quita que se esté trabajando en eso, ¿no? Castelli Pero- 2 y Alberdi ya se ha completado la parte del municipio que era entregarles los servicios. Sí, estamos casi al 95%, lo hemos logrado con un esfuerzo terrible, porque, un ejemplo, Castelli 2 son 1054 terrenos. El Yuyo más bajito se esconde un elefante prácticamente. Aparte de eso, que lo que genera la inseguridad que generaba, las 11 familias que estaban viviendo estaban en una jungla viviendo, sin luz, sin seguridad, sin los servicios. Ahora, bueno, ya se pudo limpiar todo, se emparejaron las calles, están casi todos los servicios listos. Alberdi falta un 5 o 6% de servicios, pero también además estamos entregando las posesiones, que eso no estaba entregado, por lo tanto seguíamos siendo responsables nosotros como municipio de la limpieza, mantenimiento. Ahora los titulares son los responsables del mantenimiento. Además, que te saco un poquito el tema, había un 80% prácticamente de deuda de los terrenos. No los pagaban. Tuvimos que salir a cobrar las deudas de los terrenos, que es el municipio un poquito donde hace el recupero, Sí, para poder seguir. pero hoy es tarde porque hay lotes que fueron entregados a 25.000 pesos. Que si nosotros Claro, entonces recuperamos lotes, se corta la cadena. se cortó la cadena, se no cortó podés totalmente la recuperar, cadena, hacer entonces otra vez fue en vano, fue una buena idea o un buen intento que muy mal ejecutado, que quedó en vano, y ahora tenemos que empezar de cero con todo esto, con una gran necesidad que es latente, y principalmente en estas etapas de crisis que ya no te alcanza para el alquiler, no alcanza para la luz, no alcanza, y quiero mi casa, y Sí, claro. y al primero que golpea en la puerta, señor municipio. Es así. Pero sí, es así. Germán, al margen de los créditos hipotecarios, ¿hay otros interesados en la adquisición de... ¿Hay gente interesada en comprar vivienda para uso familiar? No como inversión, sino como uso familiar. Sí, hay, son los menos, pero siempre hay gente buscando buen precio. Y hay de buen precio, digamos, ¿se De- consigue en casa? ¿En qué sectores? ¿La gente común a qué lugares apunta fundamentalmente la ciudad? ¿O qué tipo de viviendas? Y alguna vivienda tipo, 2 dormitorios, un garage, patio, y bueno, que lo pueda ampliar o refaccionar. Es como para poder ingresar y tener su vivienda. ¿Y hay en el mercado, ahí en Río Cuarto, hay disponibilidad? ¿Hay casas que están en venta que son de ese tamaño como que decís vos? No hay muchas, pero sí, hay. Hay. Porque... Y los terrenos decíamos que están casi al límite, digamos, en cuanto al monto. Pero ¿qué pasa con las casas? ¿Están sobrevaluadas? ¿La gente quiere sacarle más del dinero que le corresponde? Y la gente como dueña, típico, quiere sacarle el mayor dinero posible y el que compra el menor dinero para comprar, pero la brecha arranca desde el 1.200.000, 1.300.000 para arriba. Ahora, estos créditos Procrear han elevado los precios por el hecho de la gente que salió a comprar, y son pocas las casas que cumplen los requisitos. Y en algunos casos sí aprovechan, siendo para Procrear, ajustarlo un poco más que si se hace una venta prácticamente de conta. Sí, hay veces hay un también un poquito de, digamos, de resquemor en vender a través del crédito, porque el proceso es lento, ¿cierto? Vos tenés que hacer el contrato de preventa y garantizar el precio durante, creo que son 6 meses, y no podés aumentar el precio, y tenés que esperar todo ese tiempo. Entonces es como que Exactamente, sí. ya hay algunos que no les gusta de esa manera, pero bueno, son las condiciones, ¿no? Franco, desde el municipio, que concuerdo totalmente que es el primer lugar donde más se le pide y se le demanda soluciones, sobre todo este tipo de viviendas, ¿no? Que son las viviendas que cumplen una función bastante social. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el problema? ¿Se puede hacer algo? ¿Es muy costoso para el municipio? Significa erogaciones muy altas que si se organizara de otra manera, de otras instancias, serían mucho más económicos, ¿o no? Y lo estamos viendo como algo, ¿Cómo se da primero solución a esto? el deber que debemos cumplir como Estado, ¿no? Más allá que hay responsabilidades superiores del Estado nacional y provincial, el deber nuestro de gestionarlo eso, como municipio. Nosotros somos el municipio es más responsable de trabajar el banco de suelos,
y sí el compromiso de gestionarlos. Y hay alternativas, depende de la voluntad del gobierno de turno también. Hay provincias como Santiago del Estero, en el gobierno anterior tuvo más de 7.000 viviendas, Santiago del Estero capital, y Córdoba no tuvo casi nada. En este momento hay que ver un poquito, siempre juega un poquito la voluntad política y las relaciones políticas que existen. Sí, eso es un poquito natural de todos los gobiernos, ¿no? Que suele suceder, lo paga la gente, todas estas pequeñas diferencias que surgen, pero lo ideal es gestionar ante la provincia primero, ante la nación después, para generar estas oportunidades. Nosotros vamos a empezar a trabajar el mes que viene, si Dios quiere, ya estamos comenzando con el primer registro de la demanda habitacional en la ciudad y creo que en el país, que va a ser un registro que va a reflejar exactamente cuántas viviendas hacen falta en Río Cuarto, qué tipo de vivienda, características, qué es lo que puede pagar la gente. Es un estudio que tiene que existir sí o sí. No puede ser que un municipio no conozca cuál es la demanda que tiene de habitacional, como tampoco un municipio no puede no estar conociendo la tasa de desempleo de su ciudad. Son estadísticas que sí o sí hay que tenerlas para poder generar políticas de Estado. Si no, en el aire, sin conocer, no puede hacer bien las cosas. Los gobiernos nacional y provincial están llevando adelante algún plan de vivienda, diríamos, para la clase social, porque todo el mundo habla y se está manejando con los créditos hipotecarios, pero hay un segmento, como hacía referencia al principio, que no puede acceder, digamos, porque no está registrado, no está en blanco, o no llega a cubrir las exigencias del banco. Y que falta esa visión todavía en los dos niveles de Estado, de ver que todos conocen los números reales de lo que es el trabajo informal. Falta un poco desarrollar políticas de Estado con respecto al trabajador. Un ejemplo, ¿cuántos talleres mecánicos tenés en Río Cuarto? ¿Cuántos están en blanco? Y familias que viven de eso. ¿Pero por qué no pueden tener una vivienda propia? Por esto, por estar en este claro oscuro de la informalidad o media informalidad, que no acceden a lo que hoy el Estado nacional cree que la alternativa es el crédito hipotecario. Y no, hay que buscar las alternativas diferentes. Creo que también la contratación directa de empresas puede traer problemas a futuro, como nos sucedió en Río Cuarto, el caso Ibaicor, que tuvieron muchos problemas. Si no, hay que ver distintas alternativas para acercarle a la gente. Algo de menor costo, además, también, para buscar disminuir un poco los costos. Ver lo que se viene a futuro también, en el ahorro de energía, la vivienda autosustentables, porque el consumo de energía está siendo algo muy difícil de afrontar en cualquier vivienda. El tema del consumo de gas, el consumo de luz. Entonces, el municipio en general tiene que trabajar, pero con una visión global de todo esto. La planificación previa a la ejecución. No ejecutar por el momento electoral y salir, o porque surgió una marcha, bueno, compramos terreno para zafar de esto y no. Porque eso le hace mal a la gente, le quita oportunidad a los que no fueron beneficiarios de un sorteo y quedan todos esperando años algún loteo o alguna vivienda. Hubo un reclamo la semana pasada por parte de un grupo de vecinos, pero después me lo comenta después de la pausa, puede ser. Nosotros marcamos la pausa, ya seguimos y habíamos dejado planteado un interrogante al director del Instituto Municipal de la Vivienda, Franco, sobre un reclamo de un grupo de vecinos exigiendo al municipio que había un compromiso para atender algunas cuestiones más urgentes. ¿Es así? ¿Había alguna carta de intención o hubo un compromiso por parte del municipio? Se había firmado una carta de compromiso para hacer el relevamiento que te conté, que relevamos 300 casos para adecuar, para primero tener conocimiento certero un poco de lo que son los ingresos formales e informales, un poquito conocer también lo que se paga hoy en día de alquiler, conocer los casos de emergencia social que teníamos en este tipo de personas que estaban alquilando, y proyectar políticas las políticas públicas de hábitat, pero que sea hacerlas accesibles a lo que es la realidad fáctica, lo que se puede palpar. Por eso se hizo un muestreo,
Se interpretó un poco que habíamos prometido terreno, pero eso ya quedó claro. Sí, ellos Por todo manifestaban lo- que sí, ya- promesa de terreno y vivienda. Ya quedó claro todo eso, que no fue así. Quedó claro a ellos también. Quedó Sí, claro a ustedes. ya quedó claro, no, ya quedó claro. ¿El municipio está pagando alquileres a algunas familias? El municipio paga alquileres, tenemos algunos clavos, por decirte, no sin hablar más de las familias, de alquileres de obras públicas, que se han realizado obras públicas, se desadjudicó la vivienda a la persona para realizar una rotonda bajo el puente, con la promesa de una vivienda, y hace más de 13, 14 años que estamos pagando alquileres de 7 o 10 mil pesos por un incumplimiento de vivienda. Después, si en casos extremos, nosotros hacemos aportes a algunos valores de la locación. Y No. hay muchos casos de familias que sufren desalojo, que tiene que atender la cuestión del municipio, ¿o no le No, corresponde? eso no, porque hasta que nosotros realizamos el trámite todo pasa un mes y medio y ya queda desalojado. Eso lo trata de desarrollo social. Sí es importante destacar que está muy difícil para la gente que está alquilando, como dije en un principio. Hace 3 o 4 años atrás no había esta explosión de necesidad urgente e imperiosa, porque bueno, el trabajo y el dinero un poco alcanzaba, pero hoy el valor de los alquileres han aumentado, aumentó la luz, aumentó el gas, entonces el salario se redujo cada vez prácticamente a nada, entonces está esa necesidad, pero también nosotros vemos que si con entregar un pedazo de tierra no solucionamos, porque no va a estar la vivienda, ¿no? Porque también hay que pagar, alquilar, pagar la de tierra, o en otros casos alquilar, ir pagando las cuotas, que ahí estuvo muy acertado el municipio con las viviendas que faltan entregar, que se cancelaron las cuotas hasta que sea entregada la vivienda, porque interpretamos que es muy difícil estar pagando un alquiler y también una cuota de una vivienda sin estar habitándola. Entonces en eso estuvimos muy acertados de congelar las cuotas, la cuota cero. Son políticas que vamos tomando. Imagínate que sobre el conocimiento de la situación, hace un año recién hablamos de los periodos electorales, y muchas hace un año se hacen muchas cosas, pero es como que no alcanza a atender todas las necesidades que surgen y que van surgiendo, y cuando hay crisis económicas, va acrecentando en todos los sectores, no solo en vivienda, sino en lo social, alimenticio, disminuye el consumo, bueno, y eso afecta a todos. Atilio, recién Franco manifestaba los desajustes estos ideológicos, políticos entre los distintos estamentos municipales, provinciales y nacionales, que en el futuro hubo bastante, sobre todo para Río Cuarto creo que fue bastante negativo el saldo. Y desde el sector privado, hoy creo que hay una alineación un poquito más coherente con las políticas. ¿Se observó esto del sector privado, la falta de políticas direccionadas en un mismo sentido? ¿En la etapa anterior o ahora? Sí, no, en la etapa anterior. No, sí, evidentemente, prácticamente en las empresas en Río Cuarto había muchas empresas que se dedicaban a hacer viviendas, ¿no es cierto? Y prácticamente quedaron 2 o 3 nada más. Esas empresas, algunas desaparecieron directamente, otras quedaron en un estado de stand-by o haciendo muy pocas cosas. Bueno, generó un problema bastante serio para las empresas eso. Y bueno, ahora todavía no han salido grandes planes así de barrio y demás que están prometidos, y no sé si la provincia le está dando el suficiente impulso para que se larguen, ¿no? Porque hay varios planes dando vuelta, pero no se han concretado todos los que se deberían haber hecho, ¿no? La inversión privada permitió que muchas familias pudieran tener su departamento en este sentido durante los últimos años, y eso también disminuyó, creo, el valor de los alquileres y el precio de algunas viviendas. Bueno, esa parte, digamos, sí que gracias a Dios la inversión privada fue importante para ese tipo de inversiones, porque posibilitó por lo menos la posibilidad de alquilar, ¿no es cierto? Si no, hubiese quedado bastante difícil o con precios muy altos las pocas propiedades que había hace 15 años atrás, ¿no? Germán, el tema alquileres se mantienen, los valores se indexan de acuerdo al aumento de la inflación, de los salarios. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo se está manejando? Y si hay morosidad también. Y se va ajustando así, más o menos va de la mano de la inflación, pero
sin tanto incremento los últimos tiempos. Se desaceleró claro, la expectativa, porque, digamos. exactamente, porque también los propietarios son conscientes de lo que está ganando un asalariado y no se lo puede trasladar al alquiler. Pero sí. ¿Y entre qué valores? Obviamente todo depende, pero depende de la zona, de la cantidad de habitaciones, de los beneficios. Y un departamento de un dormitorio está en 3.500, 4.000 pesos, más los que es despensa y servicios. ¿Y una vivienda? Y una vivienda y está desde los 9, 10.000 pesos. Desde los Alquiler, 9.000 sí. ¿2 pesos. dormitorios? 2 dormitorios, garage, patio. Para más o un menos. asalariado se les complica Sí, también. totalmente, Por sí. altísimo. Sí, sí, es sí. un monto alto. Exactamente. ¿Son los que se corresponden o todavía el propietario de la vivienda? Y lo que pasa es que en lo que es casa, al haber pocas casas disponibles para alquilar, hace que el precio sea para un grupo más selecto que lo que es un departamento. Hay poca oferta de casas. Exactamente, sí, para alquilar, sí. Sí, el tema de las casas ha tenido un problema, que años atrás la gente hacía casas de a 2, de a 3, ¿no es cierto?, o que sea, para invertir. El problema de la usurpación generó que no se hagan más casas. Claro, es cierto eso. ¿Entendés? Claro. Entonces, si vos una casa la dejaste Sí, sin sí. alquilar un mes y estás corriendo el riesgo de que se te meta gente adentro, no lo sacas más o te cuesta muchísimo, te la destruyen. Entonces, eso es un limitante importante para generar inversiones en viviendas, en casas, ¿no? Después de esta experiencia, Franco, de terminar el plan de vivienda que había iniciado FURE, ¿esta gestión tiene pretensiones de seguir construyendo casas? Sí, por supuesto. Todavía no terminamos. Está sí, Alejandro Giovanni y su secretario de Vivienda renegando con eso. Pero nos falta, y sí, por supuesto, es toda política de Estado, no puede estar ausente de lo que es vivienda. Trabajo, vivienda son principalmente políticas de Estado que no pueden estar ausentes. Y también permite la generación de mano de obra. Exactamente. Yo creo que, si puedo dar mi opinión, Sí, sí. en su momento le advertimos al anterior intendente que la municipalidad no está para hacer viviendas. Se generó el problema que tenemos en estos momentos, que quedó una ciudad destruida porque se encauzó casi toda la inversión en las viviendas. Entonces, la gestión que tiene que hacer la municipalidad es conseguir los créditos para que tanto la nación como la provincia dé para hacer viviendas. Ahora es fácil dar esa respuesta, Franco. Bueno, ante la- pero no, ante la ya gente sé, que pero lo quiero conoce. decir, prolijo con eso, como dice él. Vos podés hacer a lo mejor algunas viviendas de emergencia, ayudar a algún tipo de autoconstrucción, Sí, entiendo. generar planes, pero no un plan como el que se hizo, que es para la clase media en realidad, y que en definitiva le solucionó el problema a algunos riocuartenses, pero le complicó la vida a los otros 150.000, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces hay que evaluar muy bien esas situaciones, porque en definitiva creo que no tienen por qué aportar todos los ciudadanos para que solucionar el problema a unos pocos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces eso es un tema que debe analizarse muy bien antes de tomar la decisión de que la municipalidad con sus recursos haga vivienda. Sí, eso era mi pregunta al principio cuando decía si está bien que desde el municipio seamos los que se da la respuesta, ¿no?, a este tipo de Claro. cosas. Desde la gestión es una sí. cosa, desde gestionar, La gestión, todas las que hay que hacer, hay lo que hacerlo, pasa es que porque- volvemos a caer en las distintas políticas o divergencias que puede existir entre los distintos estamentos, el provincial y el local y el nacional, ¿no? Sí, Claro, pero los siempre, presupuestos digo, municipales porque- son muy exiguos. Sí, Claro, no, pero vos si gestionás, claro. tenés, si vos vas y te movés, te sentás en Buenos Aires, Sí, te digo sí, porque yo he eso. conocido muy de cerca el gobierno nacional anterior y Procrear como fideicomiso, no sé si ustedes lo conocen, que se hacían Sí, sí. varias viviendas, han tenido todos los municipios, casi todos de la provincia, sin color político. El tema es gestionar, moverse un poco, viajar a Buenos Aires, como decía un político amigo, juntar orina, esperar. Pero bueno, es trabajoso, pero sí, es fundamental es gestionar. Bueno, ahora un poquito desde la secretaria del Plan Hábitat, dice que la Municipalidad de Río Cuarto no le presenta los Papel. proyectos para desarrollar el
el Jardín Norte es. Sí. Y sí, nosotros incluso tenemos presentado en el Ministerio del Interior, porque hay una subsecretaría de Hábitat también, para 35 viviendas por autoconstrucción, 135 por viviendas de 55 metros. Tenemos un abanico de opciones que estamos presentando, incluso estamos gestionando una fábrica una maquinaria para fabricar adoquines, son nuevas opciones para ir incrementando los servicios. Todo demora como todo, ¿no? Y bueno, y en esperanza de eso estamos, pero si no trabajamos, si no gestionamos, si no tenemos a disposición también los lotes, porque en Río Cuarto se quisieron traer viviendas de nivel nacional, pero no tenían papeles, no había nada. Para hacer un fideicomiso con Procrear no había nada. Eso es lo que generó una mala política de Castelli 2 tenía una hipoteca, tenía un sector que estaba en declaratoria de herederos, otra parte de la superficie no recuerdo qué problema tenía, o sea, estaba todo con problemas. Entonces, si no tenía a disposición eso y con todo listo para generar algún crédito, no se puede trabajar. ¿Y el dólar cómo está impactando en el precio de los inmuebles? ¿Ha aumentado? ¿Ha seguido el ritmo del dólar? En el precio de los inmuebles y se maneja más que nada, ahora estamos con el tema pesos. Eso, bueno, el boom del dólar ha sido ahora, por el momento se sigue manejando en pesos. Pero los valores de los propietarios que habían depositado en la inmobiliaria un inmueble a 100 pesos, ¿se lo siguen manteniendo a 100 pesos o lo han modificado, no con el total impacto del dólar, con un promedio, con nada, o no han sido modificados o no? Un poquito en lo que es el promedio. Entre medio. Pero sí, no se ha ajustado. ¿En la vivienda nueva sí? Total. En realidad, acá en Río Cuarto, sobre todo en la zona, no sé, el dólar es un referente, pero no es normalmente un valor al cual se maneja. Una, porque en los últimos años ha ido perdiendo valor respecto al, claro, digamos, la relación se ha ido deteriorando, ¿no es cierto? Claro. Entonces, mucha gente dice, no, prefiero ir actualizándolo en pesos de acuerdo al índice de la Cámara de la Construcción. Sobre todo más en cuanto a los costos, se ha ido ajustando el valor de la vivienda. Claro, entonces, bueno, ahí si se quiere ver, en dólares ha ido aumentando el valor de la vivienda. Sí, sí. Ahora, cuando aumentó el valor del dólar, muchos también lo van corrigiendo, ¿viste? En lo que sí vi que casualmente se estaba diciendo hoy, creo que salió la noticia, que los que estaban por los planes de créditos estos, por hipotecarios, le iban a mejorar el valor en pesos para compensar la diferencia en los dólares. Porque en el caso de Buenos Aires, prácticamente se manejan todo en dólares. Claro. Entonces estos préstamos, el Procrear, el CEPA... Sí, está para compra de vivienda, que uno de los problemas es que, claro, el aumento del dólar impacta sobre eso. Dijeron que iban a aumentar los valores. ¿Cuál es el valor del metro cuadrado de construcción hoy? Bueno, hay muchos valores que hay que tener presentes, ¿no es cierto? Pero digamos, una vivienda tipo está alrededor de los 15.000 pesos, ¿no es cierto? Puede ser 12, 13, depende también cómo se construya. Pero $800 más o menos. Sí, más o menos. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente, como es habitual, un Malbec de Supermercado San. Así que muchas gracias y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Nosotros marcamos la pausa, ya regresamos. Bueno, regresamos de la pausa, ya en los últimos instantes de local. Hoy hemos analizado lo que tiene que ver con la vivienda propia, qué se está haciendo desde el municipio, cuál es la situación del sector privado. Así es, un tema bastante sensible y caro, no solamente a los riocuartenses, pero en este caso analizando el mercado nuestro, el mercado de la vivienda, lo difícil que está en acceder a ella, y bueno, quedó plasmado en las declaraciones de quienes nos visitaron esta noche. Claro, y bueno, que no hay un registro que determine cuál es el déficit, la cantidad de viviendas que están haciendo falta para la ciudad. Sí, bueno, ese es un déficit no solamente en Río Cuarto, sino en general en nuestro país, de los indicadores necesarios para la toma de decisiones. Bueno, aparentemente, según el funcionario, se han comprometido que en un futuro próximo lo vamos a tener. ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos? Hasta la próxima semana.